En una tranquila villa rodeada de colinas verdes y fértiles campos, vivía una familia cuya historia estaba marcada por la riqueza y el respeto de la comunidad. El patriarca de la familia, don Álvaro, era un hombre sabio y generoso, conocido no solo por su gran fortuna, sino también por su profundo sentido de justicia y equidad. Don Álvaro había trabajado arduamente toda su vida, construyendo un imperio que no solo enriqueció a su familia, sino también a todos aquellos que trabajaban para él. Don Álvaro tenía 2 hijos, Rodrigo, el mayor, y Andrés, el menor. Rodrigo había heredado el carácter fuerte y la ambición de su padre, mientras que Andrés era conocido por su corazón bondadoso y su espíritu tranquilo. A pesar de sus diferencias, ambos hermanos eran profundamente amados por su padre. El hogar de los Fernández era una mansión imponente, rodeada de jardines exuberantes y establos llenos de magníficos caballos. Cada rincón de la casa respiraba historia y tradición, con retratos de generaciones pasadas adornando las paredes y antigüedades familiares decorando las salas. A medida que don Álvaro envejecía, su salud comenzó a deteriorarse. Sabía que pronto tendría que dejar este mundo, y con ello, dejar su legado a sus hijos. Consciente de la importancia de sus decisiones, don Álvaro pasó sus últimos días meditando sobre cómo repartir su herencia de manera que beneficiara no solo a sus hijos, sino también a su carácter y crecimiento personal. Rodrigo, impaciente y ansioso, asumía que la mayor parte de la fortuna recaería sobre él, dado que era el primogénito y había trabajado junto a su padre en los negocios familiares. Andrés, por su parte, no esperaba mucho más que una parte justa, pues siempre había valorado más las enseñanzas y el amor de su padre que los bienes materiales. La villa se preparaba para el inevitable adiós a don Álvaro, y aunque el ambiente estaba cargado de tristeza, también había una expectativa silenciosa sobre el futuro de la familia Fernández. La historia estaba a punto de dar un giro inesperado, un giro que cambiaría la vida de Rodrigo y Andrés para siempre. Don Álvaro, en su lecho de muerte, convocó a sus 2 hijos para compartir con ellos su última voluntad. Con una voz débil pero firme, comenzó a leer su testamento. Rodrigo recibió la gran mayoría de las tierras, la casa familiar y una considerable suma de dinero. Andrés, en cambio, recibió una herencia mucho más modesta, un viejo caballo cojo que había sido parte de la familia desde hacía años. El testamento dejó claro que, aunque la distribución parecía desigual, don Álvaro creía profundamente en el potencial y la sabiduría de Andrés para descubrir el verdadero valor de su legado. Rodrigo, incapaz de contener su arrogancia, se echó a reír en el momento en que se reveló la herencia de su hermano menor. Con una sonrisa burlona, comentó despectivamente sobre el premio de consolación que Andrés había recibido. Para Rodrigo, aquello era una broma cruel, una demostración de que su padre no había confiado en las capacidades de Andrés. Sin embargo, Andrés, aunque herido por las palabras de su hermano, decidió aceptar el legado de su padre con dignidad. En su corazón, sabía que debía haber una razón más profunda para la elección de su padre, y estaba decidido a honrar su memoria descubriendo el propósito oculto detrás del viejo caballo cojo. Los días que siguieron estuvieron marcados por las constantes burlas de Rodrigo. Cada vez que se cruzaban en la casa o en el pueblo, Rodrigo encontraba una nueva manera de ridiculizar a su hermano. «¿Qué tal tu noble corcel, Andrés? Ya puede galopar», decía con un tono sarcástico, seguido de risas que resonaban en los pasillos de la mansión. Andrés, aunque dolido, se mantenía firme y sereno, recordando siempre las palabras y enseñanzas de su padre. A pesar de las humillaciones, Andrés no se dejó abatir. Pasaba largas horas en los establos, cuidando del caballo cojo. Con paciencia y dedicación, limpió sus heridas, le proporcionó la mejor alimentación y le brindó todo el cariño posible. Día tras día, Andrés trabajaba incansablemente, creyendo que la verdadera herencia de su padre no estaba en el valor material del caballo, sino en las lecciones de perseverancia, amor y humildad que implicaba cuidarlo. Poco a poco, la conexión entre Andrés y el caballo se fortalecía, y aunque el camino era largo, Andrés estaba decidido a ver la transformación de su legado. Cada día, Andrés se levantaba al amanecer para atender al caballo cojo. Le hablaba con suavidad mientras lo cepillaba, asegurándose de que sus patas estuvieran vendadas correctamente. A medida que pasaban las semanas, el caballo comenzó a mostrar pequeñas mejorías. Su paso, aunque todavía torpe, era más firme, y sus ojos, antes opacos por el dolor, empezaban a brillar con una nueva esperanza. La determinación de Andrés no pasó desapercibida en el pueblo. Los vecinos comenzaron a notar su dedicación y a admirar su tenacidad. A pesar de las risas y las miradas despectivas de Rodrigo, Andrés continuó con su labor, motivado por una profunda convicción de que había un propósito mayor en su esfuerzo.
sus manos se endurecieron por el trabajo, pero su espíritu se fortaleció aún más, encontrando en cada pequeño avance del caballo una reafirmación de la sabiduría de su padre. Con el paso de los meses, el proceso de rehabilitación comenzó a dar frutos visibles. El caballo, que al principio apenas podía caminar, ahora daba pequeños trotes por el establo. La dedicación de Andrés no solo había mejorado físicamente al animal, sino que también había creado un vínculo inquebrantable entre ambos. Cada vez que Andrés se acercaba, el caballo relinchaba suavemente, reconociendo la presencia de su cuidador y amigo. Una tarde, mientras Rodrigo paseaba por los establos, se detuvo al ver a Andrés y al caballo practicando sus ejercicios diarios. No podía creer lo que veía. El caballo cojo, al que había despreciado, ahora se movía con una gracia y fuerza inesperadas. Aunque no lo admitió en voz alta, Rodrigo sintió una punzada de respeto, mezclada con envidia, hacia su hermano menor. Sin embargo, su orgullo le impidió mostrar cualquier señal de admiración y simplemente se alejó, dejando a Andrés y a su caballo continuar con su viaje de recuperación. Una noche, mientras Andrés descansaba junto al caballo, su mente empezó a reflexionar sobre las decisiones de su padre. Recordó las numerosas charlas que tuvieron, las historias llenas de sabiduría y las lecciones implícitas en sus palabras. Andrés comenzó a entender que su padre no le había dejado el caballo cojo por casualidad, sino que había querido enseñarle algo mucho más valioso que cualquier riqueza material. La paciencia, la dedicación y el amor eran las verdaderas riquezas que su padre deseaba que él cultivara. Esa comprensión trajo consigo una profunda paz a Andrés. Miró al caballo, que ahora descansaba tranquilo, y sonrió con gratitud. Los meses de arduo trabajo no solo habían rehabilitado al animal, sino que también habían transformado a Andrés. Se sentía más fuerte, más sabio y más conectado con el legado de su padre. La risa burlona de Rodrigo ya no le afectaba, sabía que había encontrado un tesoro mucho más valioso, la capacidad de amar y perseverar, independientemente de las circunstancias. Un año después de haber recibido su herencia, Andrés decidió llevar al caballo al centro del pueblo. Quería mostrar a todos la transformación que había logrado con tanto esfuerzo y dedicación. El caballo, ahora fuerte y lleno de vida, caminaba con confianza al lado de Andrés. Los habitantes del pueblo se reunieron, curiosos y asombrados, al ver el cambio drástico en el animal que alguna vez fue cojo y débil. El caballo se convirtió en un símbolo de superación y esperanza para todos. La historia de Andrés y su caballo se esparció rápidamente, inspirando a muchos a enfrentar sus propios desafíos con determinación y amor. Andrés se ganó el respeto y la admiración de la comunidad, no solo por lo que había logrado con el caballo, sino también por la lección de vida que había impartido a todos. Mientras tanto, Rodrigo observaba en silencio, incapaz de negar el impacto positivo que su hermano menor había tenido en la vida de tantos. Mientras la reputación de Andrés crecía, la situación de Rodrigo empeoraba. Su arrogancia y decisiones imprudentes lo habían llevado a perder gran parte de la fortuna que había heredado. Inversiones fallidas y la falta de consideración hacia aquellos que trabajaban para él resultaron en una serie de fracasos financieros. Rodrigo, que antes se jactaba de su riqueza y poder, ahora enfrentaba problemas económicos serios y una reputación deteriorada. La comunidad, que una vez lo había visto con respeto debido a su herencia, comenzó a distanciarse. Rodrigo se encontró solo, sin el apoyo que una vez creyó asegurado por su posición. En medio de su declive, comenzó a reflexionar sobre las elecciones que había hecho y las actitudes que había adoptado. La transformación de Andrés y el caballo, junto con el impacto positivo que habían tenido en la comunidad, le hicieron darse cuenta de la superficialidad de su propia vida. Rodrigo, por primera vez, empezó a cuestionar sus valores y a considerar la posibilidad de cambiar. Con el tiempo, la reflexión llevó a Rodrigo a buscar un cambio verdadero. Decidió acercarse a su hermano Andrés, no solo para pedirle consejo, sino también para ofrecer una disculpa sincera. Una tarde, se dirigió al establo donde Andrés seguía cuidando del caballo. Con un tono humilde, Rodrigo expresó su arrepentimiento por sus acciones y palabras del pasado. Andrés, sorprendido pero complacido, aceptó la disculpa de su hermano con un abrazo. La comunidad observó la transformación de Rodrigo con asombro. Inspirados por el ejemplo de humildad y redención, comenzaron a perdonar sus errores pasados. Rodrigo, ahora comprometido a enmendar sus fallos, empezó a trabajar junto a Andrés en proyectos comunitarios, utilizando los recursos que le quedaban para apoyar iniciativas locales. El respeto y la admiración por Andrés crecieron aún más, y Rodrigo encontró un nuevo propósito en su vida, basado en la cooperación y el servicio a los demás. Los hermanos, finalmente unidos, demostraron que el verdadero legado de su padre era el amor y el apoyo mutuo,
fortaleciendo la comunidad y sus propios lazos familiares. Con los hermanos ahora reconciliados, la vida en la villa tomó un giro positivo. Andrés y Rodrigo, trabajando juntos, transformaron la finca familiar en un centro de actividades comunitarias. Ofrecían talleres de agricultura sostenible, equinoterapia y programas educativos para los jóvenes del pueblo. La finca se convirtió en un lugar de aprendizaje y crecimiento, donde todos podían encontrar apoyo y oportunidades. El caballo, que había sido el catalizador de esta transformación, se convirtió en el símbolo del centro. La historia de su rehabilitación y el esfuerzo incansable de Andrés se contaban en cada taller, inspirando a los participantes a superar sus propios desafíos. Los hermanos Fernández, ahora más unidos que nunca, comprendieron plenamente el verdadero legado de su padre. La finca, más que un símbolo de riqueza material, representaba el valor de la perseverancia, el amor y la comunidad. En su nueva misión, los hermanos encontraron una satisfacción y felicidad que nunca hubieran imaginado, demostrando que la verdadera riqueza reside en el espíritu y el corazón de las personas.